La prédica del día de hoy lleva por título un cuestionamiento, una pregunta. ¿Amamos a los que nos ofenden o solo a quienes nos aman? Bueno, amados hermanos, regularmente cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, somos recibidos en nuestra familia, somos recibidos llegamos en un grupo, a un grupo de personas, a un seno familiar, y somos recibidos en este seno familiar por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros abuelos, por nuestros parientes en general. Nacemos en un círculo en donde somos acogidos desde un principio. Somos acogidos con amor y cuidado, mayormente por nuestra madre. Y así, desde pequeñitos, vamos creciendo y nos vamos desarrollando rodeados de personas que nos estiman, de las cuales recibimos afecto. Por lo tanto, hermanos, la costumbre en el mundo, en nuestras familias, en nuestras sociedades, es que nos enseñan a amar, nos enseñan a estimar, a apreciar a aquellas personas de las cuales recibimos amor, estima y aprecio. Cuando llegamos a la escuela, empezamos a desarrollar relaciones con personas con las que sentimos cierta empatía o tenemos gustos en común. Y esto nos hace o nos lleva a desarrollar una amistad en donde se van creando vínculos afectivos de amor, de compañerismo, de aceptación, de empatía, de gusto por las mismas cosas. Y es así como nos vamos desarrollando y creciendo con nuestras amistades. Y en contraparte, tendemos a rechazar, a alejarnos de aquellas personas que son hostiles a nosotros, o aquellas personas que no comparten nuestra forma de pensar o no comparten simplemente nuestros gustos. O también no comparten nuestros intereses con nosotros, hermanos. Con estas personas no desarrollamos vínculos de afecto porque no nos sentimos bien con estas personas. Incluso la cultura misma nos refuerza estas creencias de amor solo al que nos ama. De amar solo al que nos ama. El amor terrenal, hermanos, en consecuencia es un amor condicional. Es un amor que condiciona, que se expresa de la siguiente manera. Lo podríamos expresar de esta forma, definirlo de esta forma. Yo te amo si tú me amas, o bien, por tanto tú me amas, entonces yo te amo. ¿Se fijan? Es un amor condicional. Hermanos, pero para Dios las cosas, el amor no funciona de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, nos dio muchas enseñanzas en relación a el amor ágape. El amor ágape es el amor
de Dios. Este amor que Dios, hermanos, tiene por nosotros, a diferencia del amor terrenal condicional, el amor ágape, el amor de Dios, es incondicional. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a nosotros por medio de ellos que ¿cuáles son los dos principales mandamientos o mandatos? Amarás a Dios, el primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no nos dijo que amáramos a nuestros hermanos en forma condicionada. Es decir, no nos dijo, amaos los unos a los otros si te cae bien. No nos dijo, amaos los unos a los otros solamente si te trata bien. No nos dijo, amaos los unos a los otros solamente si te aceptan bien. El mandato de nuestro Señor Jesucristo es a amarnos los unos a los otros, así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo es esto? Bueno, nos manda a amarnos aunque no nos acepten. Nos manda a amarnos aunque nos ofendan. Nos manda a amarnos aunque no nos caigan bien. Nos manda a amarnos aunque no nos traten bien. Desde luego que cumplir este mandato de Dios es imposible en nuestra humanidad. Sin embargo, Dios ya nos dio la solución a esto. Continuemos viendo los ejemplos de Jesús, hermanos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, Jesús nos enseña y nos explica más acerca de este segundo mandamiento. Vayamos pues al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos del 27 al 30. Y dice la palabra de Dios, Jesucristo: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a amar a nuestros enemigos, a amar a las personas que se han levantado en contra nuestra y que son nuestros rivales. Y un enemigo no es una cosa sencilla. Un enemigo es aquel que quiere destruirte. Jesús nos dice que hagamos el bien a las personas que nos hacen el mal. Hermanos, pero ¿cómo podemos o cómo reaccionamos haciendo el bien
a alguien que nos está haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos? O cómo, digamos, podríamos ayudar a un compañero de trabajo que se encuentra en problemas si este compañero de trabajo todo el tiempo está tratando de meterte a ti en problemas? ¿Le ayudaríamos si tuviéramos oportunidad de hacerlo? ¿O terminaríamos haciendo lo mismo que esta persona hace con nosotros? ¿Cómo podemos o cómo podríamos desearle el bien a una persona que nos odia, a una persona que nos desea el mal? ¿Cómo podríamos desearle a una persona que se alegre o que disfrute de la vida si nuestra vida está en crisis? ¿Acaso podríamos incluir en nuestras oraciones a aquellas personas que nos calumnian? ¿Podríamos incluir en nuestras oraciones a los que hablan mal de nosotros? ¿Podríamos incluir en nuestras oraciones a los que han puesto en duda nuestra integridad y honor, o a la integridad y honor de nuestra familia? ¿Acaso podríamos amar al que nos insulta, al que nos traiciona, al que nos hiere? ¿Le pondríamos la otra mejilla? Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos pide en pocas palabras que amemos a nuestro prójimo de una manera diferente a la que el mundo nos ha enseñado. Y de nuevo les digo, hermanos, que obedecer este mandato de nuestro Señor Jesucristo es imposible en nuestra carne. Y es imposible en nuestra carne por causa de nuestra naturaleza caída, pero Dios ya nos ha dado la solución, que la veremos más adelante. Pero ¿cuál es la manera en la que hemos aprendido del mundo a reaccionar frente a los hermanos que nos ofenden? Lo que hemos aprendido es a rechazar todo eso, porque el mundo nos ha enseñado a satisfacer nuestras propias necesidades. Nos ha enseñado el mundo desde pequeños a aprender a satisfacer al único ídolo vivo que existe en sus vidas y en mi vida. Y me estoy refiriendo al ídolo de el mí mismo. Me refiero a nuestro egoísmo, el cual está presente en nuestra vida desde que nacemos y hasta que morimos. Aún siendo auténticos discípulos de Jesús,
el mí mismo, el egoísmo, estará conviviendo en nuestro corazón hasta que partamos a la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo continúa su enseñanza mencionando a sus discípulos y el día de hoy a nosotros lo que verdaderamente tiene mérito delante de Dios, lo que verdaderamente tiene mérito en el reino de Dios y lo que verdaderamente da testimonio de que somos hijos de Dios. Continuemos en Lucas 6, verso 31-34. Jesús continúa diciendo: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Jesús, hermanos, nos dice que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. En Lucas 6:31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y todos queremos y debemos ser tratados bien. Todos queremos sentirnos amados y respetados por los demás. Continúa Jesús diciendo: porque si solo aman a los que les aman, eso realmente no tiene ningún mérito. Porque aún las personas más pecadoras son amadas por sus propias familias. Un ladrón, por ejemplo, tiene familia también. Tiene padre, tiene madre, tiene esposa, tiene hijos, qué sé yo. Que seguramente esas personas le aman. Pero nosotros le podríamos amar a ese ladrón si ese ladrón roba nuestro salario y nuestra familia paga las consecuencias. Cristo mismo, hermanos, es el ejemplo de que el amor a los pecadores es el ejemplo de que Él amó a los pecadores y hasta dio su propia vida por nosotros los pecadores. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo sucede si solo amamos a quienes nos tratan bien. Porque aún los pecadores tratan bien a quienes les tratan bien a ellos. Pero nosotros tratamos bien
a los que nos hacen el mal? En el Evangelio de Mateo 5:39, nuestro Señor Jesucristo nos dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nuestro Señor Jesucristo continúa cuestionando a sus discípulos en qué mérito hay en prestar dinero a alguien del cual esperamos recibir a cambio un favor o un interés. En realidad, Jesús nos dice lo que en verdad sí tiene mérito a los ojos del Dios Altísimo. Lo que tiene mérito es amar a los que nos ofenden. Lo que tiene mérito es hacer el bien a los que nos hacen el mal. Amar al prójimo es prestar sin aceptar recibir de regreso lo prestado. Jesús, hermanos, durante su ministerio dio testimonio de este amor incondicional. Él nos amó a pesar que le ofendimos, que nosotros le ofendimos a Él. Él nos perdonó a pesar que no le tratamos bien. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Qué palabras del apóstol Juan. Veremos a continuación 3 breves ejemplos que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo de lo que es amar al prójimo, de lo que es perdonar al prójimo y de lo que es orar por el prójimo. El primero, amar a nuestros enemigos. Jesús dijo que siempre deberíamos amar a los otros, aun que los otros no nos trataran bien. Jesús dijo que podríamos mostrar que somos sus hijos al amar a aquellos que no nos aman. Jesús nos da un ejemplo excepcional de amor a los que nos ofenden. Vayamos a Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué muestra más grande de amor? El dar la vida, nuestro Señor Jesucristo por nosotros. La segunda, perdonar a nuestros enemigos y tratarlos bien. El hecho de que alguien nos ofende o maltrate no significa que nosotros debemos de hacer lo mismo con ellos. Jesús dijo que hiciéramos el bien a las personas, que no nos hicieran el bien a nosotros. Y Jesús nos da un ejemplo impactante que está en Lucas capítulo 23, versículos 32 al 34. Dice la palabra de Dios: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores. Jesús fue crucificado junto con otros 2 malhechores. Esos sí eran malhechores.
Jesús era santo. Dice, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o del Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús clamó al Padre Celestial para que no les tomara en cuenta a sus asesinos su pecado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo clamó al Padre Celestial que perdonara a sus asesinos, a pesar que le golpeaban con saña, que le rasgaban sus vestiduras, dejándolo casi desnudo, y que se burlaban de él hasta matarle en la cruz. Y esto, hermanos, no se lo hicieron a una persona común y corriente, a una persona como tú o como yo. Esto se lo hicieron al Rey del universo, se lo hicieron al Rey Dios Todopoderoso. Y aún así Él clamó para que no les fuera tomado en cuenta el pecado. Y 3, orar por los que nos calumnian. En lugar de pelearnos con quienes nos ofenden, debemos orar por ellos y seguir nuestro camino, no quedarnos a contender. Nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Santiago, nos enseña a orar. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amados hermanos, solo Jesús puede hacer lo imposible posible. Seguir estos mandatos de Jesús, como les he comentado, no es posible llevarlos a cabo por voluntad propia, porque nuestro corazón es por naturaleza orgulloso y egoísta. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos cumplir con este mandato de Dios? Les tengo que decir, hermanos, que no podemos. Es imposible en nuestra carne seguir este mandato de Jesús. Solamente es posible lo imposible por medio del poder del Espíritu Santo que mora en los que somos de Cristo, en todos nosotros. Solamente es posible llevar el mandato, a cabo este mandato de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Termino con esto, hermanos. La Biblia continúa diciendo en Lucas 6, versículos 35 al 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón
grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Grábense esta palabra, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, al amar a nuestros enemigos, al hacer bien, al prestarles cuando nos pidan prestado, y que estas cosas las llevemos a cabo sin esperar una retribución a cambio, dice la palabra de Dios que el Señor nos dará un galardón grande en su reino. Y que el Espíritu, o sea, esto solamente va a ser posible por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu es el que mora en nosotros y el que va a dar testimonio de que somos hijos del Dios Altísimo. Dice la palabra, porque Dios es benigno, aún con los ingratos y malos. Y esto, amados hermanos, la benignidad es una virtud del fruto del Espíritu Santo, la cual solo por medio del Espíritu Santo es que nos es concedida para obedecer este mandato exclusivo de los auténticos discípulos de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar escuchando tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tu cuidado. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que derramas en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Señor, ya nos has concedido tu fruto, el fruto del Espíritu Santo que está ya en nosotros. Desde nuestra conversión ya está ese fruto en nosotros, el cual iremos desarrollando conforme vayamos avanzando en nuestro camino de santificación. Señor, permítenos que esta virtud del fruto del Espíritu, que es la benignidad, Señor, florezca en nosotros, para que nosotros podamos cumplir con este segundo gran mandato que nos diste, de amarnos los unos a los otros, aun a pesar de que los otros nos lastimen o nos hieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente.